Bienvenidos. Todos creemos que conocemos la historia de la Navidad. La hemos visto en tarjetas, en películas, la cantamos en villancicos, el pesebre, los pastores, los ángeles. Pero hoy tenemos en nuestras manos un documento de estudio que profundiza en el Evangelio de Lucas y que, francamente, desarma esa imagen tan familiar. Nos propone que la historia no empieza con una estrella brillante, sino con la orden de uno de los emperadores más calculadores de la historia. Vamos a desglosar esto, porque parece que detrás de la escena que conocemos hay una maquinaria política y cósmica funcionando a toda marcha. Es una excelente manera de plantearlo, porque el análisis que tenemos aquí es precisamente sobre eso, sobre cómo un decreto imperial diseñado para cobrar impuestos, un viaje agotador para una pareja joven y una profecía casi olvidada se alinean con una precisión milimétrica. La idea que recorre todo este material es que no estamos viendo una serie de coincidencias, digamos, afortunadas. El reformador Martín Lutero lo dijo de una forma muy potente, que celebrar la Navidad es admirar a Dios por sus asombrosos caminos de salvación. Y esos caminos, según este texto, son a menudo muy inesperados. Empecemos por el emperador entonces. El relato de Lucas arranca con César Augusto, y el documento es muy claro. Este no era un abuelito bondadoso. Nacido como Octavio, se autodenominó Augusto, o sea, el Magnífico, el Venerable. Un tipo con un ego considerable que, para consolidar su poder, no tuvo problemas en asesinar a 300 senadores. Claro. Su famoso censo no tenía nada de espiritual. Era pura y dura pragmática. Totalmente. Necesitaba saber a cuánta gente podía cobrarle impuestos y cuántos hombres tenía disponibles para sus legiones. Era un acto de poder. Y ahí es donde el análisis teológico del documento se pone fascinante. Nos pide mirar detrás del trono del César. Desde la perspectiva humana, es un tirano moviendo las piezas en su tablero. Pero desde la perspectiva que plantea el texto, hay una soberanía superior en juego. Cita la Confesión de Fe de Westminster, que dice que Dios ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece. Ok, ¿y eso cómo se aplica a José y María? Bueno, para ellos, que vivían en Nazaret, a unos 140 kilómetros de Belén, este decreto era una carga terrible. Un viaje peligroso, costoso, con María a punto de dar a luz. ¿Y para qué? Solo porque la burocracia romana decía que debían registrarse en su pueblo ancestral. Claro, para ellos debió sentirse como una opresión totalmente sin sentido, la arbitrariedad de un imperio lejano alterando sus vidas por completo. Pero me estás diciendo que según este análisis, ese acto de tiranía era, sin que nadie lo supiera, una pieza clave en un plan mucho más grande. Es una excelente manera de verlo. Y el documento va un paso más allá. No es solo que sirviera a un propósito mayor, sino que la teología que presenta, como la de Juan Calvino, diría que fue diseñado para ese propósito. La opresión de César no fue un obstáculo que Dios tuvo que superar, sino la herramienta que eligió usar. ¿La herramienta? Sí, el texto lo llama una causa secundaria. El emperador cree que está afirmando su propio poder, pero en realidad es un instrumento. Es un instrumento para cumplir algo que fue decidido mucho antes de que él naciera. Darle el crédito a César sería como darle el crédito al martillo en lugar de al carpintero. Justo esa es la analogía. Exactamente. Espera, esto me parece clave. O sea que no fue una coincidencia afortunada que estuvieran en Belén. El documento dice que esta profecía existía desde mucho antes de que Roma fuera siquiera un imperio. Muchísimo antes. Y aquí es donde la escala de todo esto se vuelve vertiginosa. El texto nos lleva a la profecía de Miqueas 5, versículo 2, escrita unos 700 años antes de Cristo, y la especificidad es brutal. ¿Qué tan específica? No dice, un rey nacerá en Judea. Dice, pero tú, Belén Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor en Israel. Señala una aldea concreta, Belén, tan insignificante que Miqueas tiene que añadir Efrata para que no la confundan con otra Belén. O sea, tenemos a este emperador romano moviendo los hilos por todo el mundo para cobrar impuestos. Y uno pensaría que esa es la historia principal. Pero el documento revela que el decreto de Augusto es solo una nota al pie de página de algo mucho, mucho más antiguo. Exacto. Y la profecía de Miqueas tiene una segunda parte que es teológicamente una bomba. Después de nombrar a Belén, dice que las salidas de este gobernante son desde el principio, desde los días de la eternidad.
¡Wow! Esto lo saca de la categoría de un simple rey terrenal. Apunta a una existencia preexistente, a su naturaleza divina. Así que tienes la orden de un político pagano, motivada por la codicia, que obliga a una pareja a viajar a una aldea específica para cumplir una profecía de 7 siglos. Una profecía que no solo predecía el lugar, sino también la naturaleza eterna del que iban a ser. Exacto. La coordinación es tan milimétrica que, como apunta el texto, es casi imposible explicarla como una simple casualidad. Claro. Y para explicar esa precisión, el documento introduce un concepto griego muy potente del Nuevo Testamento: pleroma. Lo encontramos en Gálatas capítulo 4. Cuando vino la plenitud del tiempo. La plenitud del tiempo. ¿Qué significa eso exactamente? El texto aclara que plenitud no significa solo el momento oportuno. Pleroma es un tiempo que está tan lleno, tan saturado del propósito de Dios, que no queda espacio para el azar. Ah, ya veo. Piénsalo como una misión espacial. No se lanza en un buen momento. Se lanza en una ventana de lanzamiento precisa, de segundos, donde cada alineación, cada cálculo, converge a la perfección. Eso es pleroma. El decreto de Augusto fue parte de esa cuenta regresiva cósmica. Y lo increíble es que ese momento exacto, con toda su carga cósmica y profética, no sucede en un palacio. El documento nos pinta una imagen completamente opuesta, casi decepcionante. La realidad es cruda. Pañales ordinarios, un pesebre que es un comedero para animales y la frase lapidaria: porque no había lugar para ellos en el mesón. El texto lo llama la vía de la humillación. Un camino que, como bien señala la fuente, marcaría toda su vida. Isaías ya lo había profetizado: despreciado y desechado entre los hombres. Esta humillación no es un detalle secundario, es teológicamente central. El documento lo conecta con ese himno tan denso de Filipenses capítulo 2, que describe lo que llama los 8 escalones del descenso de Cristo. Un momento, el documento lo detalla en 8 escalones. Suena casi como un manual técnico para la humildad. Me intriga el primero, eso de no se aferró a su igualdad con Dios. Me cuesta visualizarlo. ¿Qué significa en la práctica? Es una idea profunda. Significa que, siendo divino por naturaleza, no consideró esa condición como algo a lo que aferrarse para su propio beneficio. El segundo escalón se deriva de ahí. Se despojó a sí mismo, vaciándose de su gloria visible. Ok. Luego, el tercero, tomó forma de siervo. El cuarto, se hizo semejante a los hombres. Y así sigue. El quinto, se humilló a sí mismo. Es un descenso continuo. Continuo. El sexto se hizo obediente. El séptimo, obediente hasta la muerte. Y el octavo y último escalón, el más bajo de todos. La muerte en la cruz. La muerte de cruz, la ejecución más vergonzosa reservada para criminales. Visto así, el pesebre no es una anécdota tierna. Es el primer escalón de esa larga escalera hacia abajo. Totalmente. El pesebre y la cruz están íntimamente ligados. El nacimiento en un establo es el primer paso de un viaje de sacrificio total. Y según el análisis del texto, en ese acto se revelan 2 caras de la misma moneda. ¿Cuáles? Por un lado, la justicia absoluta de Dios contra el pecado, que exige un sacrificio. Y por otro, su misericordia infinita hacia la humanidad al proveer Él mismo ese sacrificio. Es el inicio de la expiación. Y aquí el documento nos presenta otro contraste brutal. Mientras el Hijo de Dios nace en la más absoluta oscuridad y pobreza, a pocos kilómetros, en los campos, se desata un espectáculo de luz y gloria divina. Es increíble pensar en eso. Hoy, si un evento así ocurriera, la noticia rompería en redes sociales, transmitida a millones. Pero aquí, el anuncio más grande de la historia se le da a un pequeño grupo de trabajadores nocturnos completamente fuera del radar. Y no cualquier tipo de trabajadores, pastores. En esa sociedad eran considerados gente ruda, poco confiable, a menudo marginados. El texto incluso sugiere que podrían ser los pastores que cuidaban los corderos para los sacrificios del templo. Lo que añade una capa de simbolismo increíble. Increíble. Y es a ellos a quienes se les aparece la gloria del Señor. La fuente describe esta gloria como la Shekinah. La Shekinah. Sí, la presencia física y manifiesta de Dios. La misma luz cegadora que llenó el templo de Salomón o que hizo que Moisés tuviera que cubrirse el rostro en el Sinaí. Y esa gloria, la Shekinah,
no aparece en el palacio de Herodes o ante el Sanedrín en Jerusalén. Aparece en un campo, de noche, a un grupo de pastores. La ironía es monumental. El documento lo conecta directamente con la lógica de Dios que vemos en Primera de Corintios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Es un patrón recurrente. Y la reacción de los pastores es muy humana. Tuvieron gran temor. El famoso phobos. Exacto. La palabra griega aquí es phobos, que no es solo miedo, es un terror reverencial. El vértigo que siente un ser humano ante la presencia de lo totalmente otro, lo divino. Por eso lo primero que el ángel tiene que decirles es, tranquilos, no teman. Una vez que pasa el shock inicial, llega el mensaje. Y cada palabra parece elegida con una precisión de cirujano. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. No dice un buen maestro o un profeta. La palabra clave es Salvador. Porque apunta a la necesidad más fundamental que, según esta teología, tiene la humanidad. Y luego lo define. Este Salvador es Cristo, la palabra griega para Mesías, el Rey ungido y esperado por siglos. Y también es el Señor, Kyrios, un título que en el contexto judío se reservaba para Dios mismo. En una sola frase, el ángel entrega un resumen cristológico completísimo. Completísimo. El documento insiste mucho en esto. La Navidad no tiene sentido sin la cruz. Es la llegada del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y justo después de ese mensaje individual, Lucas describe algo que parece sacado de una superproducción. Una multitud de las huestes celestiales. No son 2 o 3 ángeles, es un ejército entero. Y su canto es famosísimo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sí, aunque el texto nos invita a analizar ese canto con más cuidado. La paz que anuncian no es, como a veces se interpreta, una paz política universal para todo el mundo sin distinción. No. El griego es más específico. Se refiere a la paz con Dios de la que habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, la reconciliación entre Dios y la humanidad. Y es para aquellos en quienes Dios se complace, es decir, para los que son objeto de su favor, sus elegidos. Es una paz vertical con Dios que luego puede traducirse en una paz horizontal. ¿Y cómo reaccionan los pastores ante semejante revelación? Lo que me llama la atención es que no hay escepticismo. No se quedan diciendo, vimos lo que creemos que vimos. Su respuesta es inmediata y es acción pura. Vayamos pues hasta Belén. Es una fe que se activa al escuchar. El texto cita Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ellos oyeron una palabra, la creyeron y actuaron en consecuencia. Van a toda prisa y, lo que es crucial, encuentran la escena exactamente como el ángel la describió. Un bebé envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La humilde y extraña realidad que encontraron validó el mensaje celestial que habían recibido. La palabra de Dios demostró ser absolutamente confiable, incluso cuando apuntaba a la escena más improbable. Bien, si juntamos todas las piezas, ¿qué nos queda? Hemos visto a un emperador hambriento de poder, una profecía de siglos de antigüedad y el nacimiento de un niño en la pobreza, todo convergiendo en un punto exacto en el tiempo y el espacio. El documento habla de una gloria oculta, que es una idea potente. Así como la gente veía a Jesús y solo veía al hijo del carpintero sin reconocer su divinidad, el texto sugiere que el propósito de Dios a menudo se mueve así en la historia, oculto detrás de eventos que parecen mundanos o incluso negativos. Ese es el gran patrón redentor que el documento extrae de la historia. La Navidad no es un evento aislado. Es la primera manifestación de un principio que se repetirá una y otra vez. La humillación precede a la exaltación. El camino hacia abajo. Sí, el camino hacia abajo, hacia el pesebre y luego hacia la cruz. Es lo que hace posible el camino hacia arriba. La resurrección, la ascensión y la gloria. Porque se humilló, fue exaltado. Es a través de ese patrón, de esa aparente debilidad que se convierte en la mayor fortaleza, que se ofrece la salvación. Así que este análisis nos muestra que la historia de la Navidad no solo nos cuenta lo que pasó, sino que nos revela cómo suele actuar Dios, usando lo improbable, lo pequeño, lo que el mundo descarta, para llevar a cabo sus planes más grandiosos. Y eso inevitablemente nos deja pensando. Sí, nos deja con una pregunta provocadora para reflexionar.
Si la soberanía divina pudo orquestar un evento que cambió la historia del mundo usando las acciones de un emperador tirano, un viaje agotador y un nacimiento en la miseria, ¿de qué maneras podría ese mismo patrón, el de la gloria oculta en la humildad, estar presente en el mundo hoy, en los eventos y en las personas de las que menos lo esperamos?